Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Lengua. El día de hoy estamos con nuestra invitada especial, Valeria Kogui. Muchas gracias. Es un placer tenerte hoy acá. Más bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Valeria es la directora de Das Lightning Studio y además es la ganadora del Premio Nacional Ricardo Fernández Guardia en teatro en el 2021 y también nominada a los Silhouette Awards en el 2023. Es correcto, sí. Entonces, Valeria, contanos un poquito quién es Valeria Kogui y cómo nació Das. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Como te lo decía, creo que estos espacios siempre son sumamente enriquecedores para hablar un poquitito de la luz. Creo que siempre lo agradezco muchísimo porque es algo que me acompaña siempre y me apasiona muchísimo también. Entonces, bueno, ¿quién es Valeria Kogui? Creo que soy una persona muy apasionada, la verdad, por lo que hace, y creo que soy bastante necia, creo que puedo decirlo así, por tratar de cada día ir abriendo camino en el diseño e iluminación en el país, que creo que eso es un reto que siempre está y es apasionante, me acompaña muchísimo. Y creo que Das comenzó desde el día en el que yo descubrí la luz, y creo que eso hay una pequeña historia con eso siempre, que eso fue ya hace 11 años con el que yo empecé a trabajar con iluminación sin saber que iba a llegar ahí, que yo creo que eso es lo más chido de todo esto. Porque exacto, y es parte de lo que te queremos saber, o sea, cómo llegaste, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a la iluminación, llegué? ¿verdad? Sí, creo que eso fue es una historia muy interesante. En el 2015 formé parte de esta agrupación de estudiantes para formar y diseñar el primer musical que estaba llegando al país, que fue West Side Story, en el Teatro Popular Mélico Salazar. Yo me apunté y en ese momento yo estaba estudiando arquitectura, pero sentía que algo me hacía falta. Entonces, cuando vi este grupo que lo iba a empezar a hacer, me apunté. Y empecé a diseñar junto con mis demás compañeros la escenografía, pero como que no sé por qué yo empezaba como a hablar de luz y empecé a hacer acuarelas sobre las diferentes escenas de cómo yo me lo imaginaba con la iluminación. Entonces era como, bueno, y la luz, y la luz, y la luz, y eso es porque paralelamente en ese momento yo bailaba ballet. Entonces había un momento, yo me acordaba que nos llevaban al teatro y era aquella cosa como de, quédese ahí para que hagan las luces. Uno llegaba, te ponías ahí en el escenario, no sabías qué pasaba, nada más veías que cambiaban los reflectores de color, volvías a salir, pero había un momento para luz para mí. Entonces, empecé como a decir como, bueno, y la luz, y la luz, y la luz, hasta que me dijeron, bueno, por votación unánime démosle la iluminación a Valeria. Y yo, ok, gracias, o sea, qué chiva, vamos a hacer esto. Yo ni siquiera sabía que era esto, ¿verdad? Y bueno, no sé qué me estoy metiendo, pero bueno. Nada. O sea, me llaman en la noche el director técnico, Daniel Alarcón, y me dice, mira, queremos ver si verdaderamente quieres formar parte de esto, vas a tener una responsabilidad completamente diferente a la de tus compañeros. Y yo dije, de fijo, démosle. Era el primer paso, la incertidumbre, pero que sin saber de qué ese démosle iba a cambiar mi vida. Hace 11 años que me dedico a esto. Entonces, fue muy interesante y fue el mejor démosle que he dicho, yo creo. Sin saber. Que has tomado, exactamente. Llego al teatro. Creo que cuando llego al teatro y fue aquella cosa como de, wow, así se siente estar del otro lado, ¿verdad? En el escenario, viendo las butacas, el patio de butacas y viendo todo, fue como, fue puchis. Qué potente se siente esto, ¿verdad? Entonces, los técnicos en su momento
me empezaron a ayudar muchísimo porque yo llegué con un montón de dibujos. Creo que la práctica mía de siempre hacer bocetos fue algo que me acompañó muchísimo en ese momento, todavía, pero en ese momento todavía más. Y ellos empezaron a decir, mira Valeria, con esto hacemos esto, con este efecto hacemos esto otro. Entonces empecé a entender muchas cosas. Y cuando empezamos a crear las primeras escenas fue pintar sobre un lienzo negro, y creo que eso fue lo que más me cautivó. Empezar como a pintar sobre cómo íbamos llevando y creando, llevando la vida a todo este escenario, y eso me enamoró. Entonces no he parado desde entonces. Actualmente hago teatro todavía. Okay. De hecho, el domingo estreno una obra. Ay, Prohibido felicidades. Gracias. Prohibido suicidarse en primavera. Para dirigida, que todos la vayan a ver, muy importante. Dirigida por Carla Barquero, con la Compañía Nacional de Teatro. Estrenamos en la Antigua Aduana, y creo que ahora es muy enriquecedor pues llevar o poder producir iluminación para teatro y crear iluminación para un aspecto arquitectónico. Entonces ahora, hoy en día, como bien vengo del teatro, y ahí fue donde empecé a entender la luz como este ente, esta persona manipuladora que te lleva de un lado a otro, te cuenta miles de historias, te transforma, te esculpe el cuerpo, te genera miles de volumetrías y te puede hacer cambiar de un momento a otro. Te puede hacer soñar, te puede hacer decir, ok, estoy viendo una escena en un espacio abierto, pero estoy en el teatro, así como puede llevarme a un antro, tal, alguna escena, lo que fuere. Creo que esta magia es lo que yo ahora llevo mucho a la arquitectura, y entonces es como que llevemos atmósferas, llevemos movimiento, llevemos otras emociones a la arquitectura, y en DAS propiamente creo que es en lo que más nos basamos, de alguna forma u otra, pues trabajar la poesía y la parte técnica y llevarlo de la mano. Exactamente, entrelazarlo y llevarlo de la mano. Entonces, no podría ser ni una cosa ni la otra, por eso es que es importante para mí. Ok, es un complemento al final. 100%. O sea, está esta parte del teatro donde te sentís que sos como vos, es tu inicio, ¿verdad? Es donde encontraste como la pasión 100%. Hacia la iluminación, y es donde empezaste tal vez a tener como ese sentimiento de encontraste el arte, o sea, la luz como en el arte, digamos, es más bien el arte de la luz. Claro. El arte de la luz y cómo jugaba con tus emociones al mismo tiempo, así como jugaba con las emociones de todas las personas. Sí. Cómo jugaba con tus emociones, y eso fue lo que creo que ahora me estás llevando al otro lado. 100%, me encontré a mí misma, y fue esa pieza que me hacía falta mientras estudiaba arquitectura, después de haberme dado cuenta. Hoy en día me doy cuenta que fue o tiene título de luz o de iluminación, como que todo calza de alguna forma u otra, y lo hace, como te lo decía, ha sido un viaje muy placentero, de muchos altos y bajos, de pasar de un momento de que me preguntaban al principio, ¿y usted qué viene a hacer aquí? Y yo, bueno, vengo a iluminar tu obra, ¿verdad? Porque tampoco era como esa cosa como, ¿por qué un diseñador de iluminación en etapas tempranas de un proceso, ¿verdad? ¿Por qué un diseñador de iluminación tiene que venir a un ensayo? ¿Por qué tiene que aprenderse la obra? Así como hoy en día, de alguna forma u otra, es como, bueno, ¿qué tiene un diseñador de iluminación que no me lo vaya a dar otra persona que tal vez se dedique a vender luminarias? ¿Verdad? Entonces son cosas que se han venido dando, y que veo poco a poco, he visto cómo se va dando el cambio, y eso creo que es muy positivo de alguna forma u otra, empezar a encender la luz de la importancia de la iluminación en Latinoamérica. Muy bonito, y me gustaría tal vez un poco entender, ¿verdad? Cómo juega, digamos, cómo haces este proceso de iluminación en el teatro, porque ahora igual fuera de cámara, ¿verdad? Me estuviste explicando un poco de todo, ¿verdad? De todo lo que haces, agarras toda la obra y vas paso por paso viendo cada escena, y vas que una luz aquí, que una luz allá, todo el movimiento y cómo va generando todas las emociones en las personas, o también lo que la obra quiere transmitir, que creo que al final de cuentas eso es lo importante, es qué quiere transmitir la obra, y es tu trabajo transmitir eso. 100%. Aparte de los que están actuando, también es parte de tu trabajo, pues como ir, ¿verdad?, apegado a todo esto. Entonces, contanos un poco, ¿verdad?, cómo es ese proceso. Claro, por supuesto. Yo creo que así como la iluminación, como bien me lo estás preguntando para teatro, también te podría hacer analogía cómo lo llevo al arquitectónico. Entonces,
siempre trato de explicarlo de esta forma. Para mí en lo escénico el cuerpo o iluminar cuerpos es como es tan rico, es igual que iluminar texturas en la parte arquitectónica o pieles o volumetrías. Entonces siempre la iluminación necesita como de este cuerpo para ser vista, porque si no, no se ve, si no, no se percibe de alguna forma u otra. Entonces en teatro, si bien es cierto, empieza con un guión, en lo arquitectónico me pueden dar un anteproyecto o una idea, o, ¿verdad? Entonces es, ok, ¿cómo empiezo o cómo traduzco todas estas partes? Particularmente en teatro musical, que es lo que más he desarrollado, y justo los premios que mencionabas venían por teatro musical. Okay. Uno de ellos fue el primero en el 2021, fue por Revolucionarias, el musical, y el segundo fue por Jesucristo Superestrella. Estos musicales parten o tienen esta particularidad, por ejemplo, Jesucristo, de ser una de las obras que mayor se ha presentado, se ha realizado, producido a nivel mundial. Entonces, es cómo puedes crear tu propio lenguaje con las herramientas que tenés y con las complejidades que lleva a producir en un país como el nuestro. Entonces, primero es no sentirte limitado por la propuesta, pero sí proponer con los pies en la tierra. En saber de que tenés cierto tiempo para producir, entonces tomas el guión, hay una lectura importante de los textos, entender la música, entender el baile, cuál es la idea que quiere el director, y empezar a traducir todas esas emociones en luz, ¿verdad? Entonces empezás a contar esta historia que puede empezar de una forma y tenés que llevarla a otra forma, a otro cuerpo, ¿no? Se va transformando, es lo que quiero decir. Si lo veo a nivel arquitectónico, pues también en ese recorrido tiene que irse sintiendo cómo la luz va habitando en todo el espacio. Entonces, creo que es algo como que, pues sí, va llegando poco a poco, de alguna forma u otra, motivado desde, tal vez la pregunta puede ser, ¿desde dónde me inspiro? O desde dónde tomo esos conceptos de luz. Viene la inspiración, porque al final de cuentas, tal vez, y más allá tal vez de la parte de tu profesión que es arquitecta, ¿verdad? Y bueno, ya ahora diseñadora de iluminación, pero tal vez para la parte de teatro, al final sos un artista, jugás con la luz, sos un artista, o sea, haces arte, entonces, ¿de dónde sacas, verdad? Todas las ideas, ¿dónde viene todo? ¿Cómo lo haces? ¿Desde dónde me inspiro? Sí, yo creo que hay algo que me ha hecho la luz y es estar como muy presente en el momento, en saber, bueno, cómo es la luz en este momento, a qué hora es, qué está pasando, cómo está pasando, y empezar a observar, y con eso yo trato de generar mucha documentación fotográfica y me inspiro mucho de mi día a día, pero con la posibilidad, con esta cosa de estar observando. Creo que la luz sucede en cierto momento particular del día, que si solamente te vas a dar cuenta si lo observas, si no te pasaste el momento y ya, se te pasó una nube, pasó lo que sea y se te acabó el momento. Entonces creo que eso hace que estés muy presente. Cuando voy a inspecciones me pasa muchísimo que es como, uy, qué lindo esto, ¿verdad? Entonces como, denme un momentito, voy a ir a ver este paisaje que está demasiado lindo, ¿verdad? Entonces justamente en esta casa que me pasó eso, nos terminamos inspirando en los reflejos del agua con el movimiento. Entonces estamos diseñando unas luminarias que están inspiradas en eso, con una artista en vidrio. Entonces la idea, ¿verdad? Creando tu propia lámpara. Creando nuestras propias luminarias para esta casa, así que ya están en producción. Entonces, creo que estos momentos de luz, así es como yo los llamo, son vitales para empezar a buscar esta inspiración, que así puede venir también del arte, así puede también venir de literatura. Para Jesucristo Superestrella en particular, esta obra que estamos hablando, hubo referencias que llegaron desde una ciudad en Alemania, Hamburgo. Hay una zona que se llama Riverbankstraße, es como un bar a cielo abierto, y las características que tiene de luz se llevaron y se trataron de plasmar propiamente en esto, y esto pasó porque yo viví en Hamburgo. Okay. Entonces son vivencias que empiezo a tomar y de alguna forma u otra es cierto, el artista, creo que sí, como artista trato de reflejar un poco las experiencias y las vivencias mezcladas con lo que el texto sugiere, de alguna forma u otra.
muy chuzo y muy profundo. O sea, creo que es casi como, ¿verdad? Es como incentivando esa parte de estar presente, ¿verdad? Sí. Como muy estar presente y tomar como ideas de la naturaleza, lo que ya te da. O sea, al final de cuentas, cómo juega la luz, o sea, cómo cualquier persona tal vez en la mañana siente algo muy distinto a lo que siente al final de la tarde o en el atardecer. La diferencia entre un amanecer y un atardecer, como todo ese juego de luces. Entonces, es muy lindo. De hecho, yo siempre pregunto cuando me invitan a dar una charla o estoy dando algún tipo de taller, pregunto que si tienen algún momento de luz favorito en el día. Y muchas veces pues se vuelven recuerdos de cuando yo estaba pequeño. Me acuerdo que en la casa de mis abuelos pasaba una luz, que pasaba esto, o me acuerdo de que hay un tragaluz importante en mi casa y veo como la luz a lo largo del año va cambiando. Entonces siempre hay momentos que nos acompañan. A veces pregunto, bueno, ¿cómo son los atardeceres en diciembre? ¿Verdad? Y uno tiene como ya la idea muy grabada y ya eso me alegra, ya sabe, ¿verdad? Es un mood distinto. Entonces es tomar esas emociones y traducirlas en teatro, o en luz, o en materializarlo, así es como lo llamo yo, materializar la luz. Traerlo a la vida. Traerlo a la vida, sí. Y ya has estado hablando un poco, ¿verdad? También de como la parte de la inspección, de ahora que esta nueva luminaria que estás creando y todo. ¿Cómo o en qué momento de tu vida dijiste como, ok, está mi parte pues de teatro, la más artística, ¿verdad? Donde traes todo esto. ¿Cuándo decides también irte a la parte de construcción? La parte de tal vez, llamaremos de arquitectura tradicional, por decirlo así, sí. Llevarlo a construcción y decir, todo esto que he estado aprendiendo, que estaba aplicando, ahora lo voy a empezar a aplicar a construcción. ¿En qué momento se da eso y qué fue lo que cambió o qué fue lo que viste? Sí, claro, yo creo que todo cambió cuando estudié mi maestría en diseño de iluminación, en donde empecé a entender un poco del mercado internacional, sobre cómo se piensa, se construye y se concibe la luz, o se habita la luz en otras latitudes. Entonces, haber estudiado fuera del país y después cuando regreso, de alguna forma u otra fue empezar a cuestionarme, bueno, ¿dónde están las personas? ¿Dónde están los autores de los diseños lumínicos que pasan en el país? ¿Verdad? ¿Dónde estamos? Entonces, mi inquietud sobre empezar a meterme en la parte arquitectónica nace de que empiezo a dar clases en ese momento para la Universidad Creativa. Y empiezo a tratar como de incentivar esta importancia de la luz desde la academia y de alguna forma u otra, ¿verdad? Como de llevar todo este pensamiento lumínico, de emoción, de atmósferas y tal, a lo arquitectónico. Y aquí en el país, cuando regreso de estudiar mi maestría, eso fue como el detonante en empezar a preguntarme, ¿dónde están esas personas? Y ahorita actualmente estamos construyendo el Nena Sing Lighting, que es una comunidad que estamos empezando con chicas, que estamos empezando a buscar para de alguna forma u otra pues poder reflejar el trabajo que se hace también de otras personas que están en esto. Entonces, la emoción o el motivo de empezar a meterme en la parte arquitectónica fue traducir todo este arte en otros ámbitos y empezar a ver la luz como herramienta, no solamente como aquella cosa que pasa y ya, sino que cuando entiendes la luz como una herramienta puedes adaptarla en muchas cosas o puedes usarla para muchas cosas. Y creo que es muy poderosa, es una herramienta sumamente poderosa. Y con esto pues motivada además con ir creando cultura sobre las comunidades, ir fortaleciéndonos entre nosotras y también con otros compañeros, ¿verdad? De ver de qué manera, nuevamente, encendemos la luz en Latinoamérica. Recientemente me invitó Siluz para estar en un conversatorio a nivel latinoamericano con otras chicas. Entonces estuvimos también pues hablando un poco sobre lo que se está haciendo en Costa Rica y sobre cómo podemos hacer para empezar a fortalecer las comunidades y creo que eso es algo que me motiva muchísimo. Entonces, más allá de simplemente hacer iluminación para la arquitectura, es el desarrollo cultural lumínico en el país y va acompañado de todo esto. Eso es
podríamos decir que es tu objetivo principal. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Más que un tema de llevar la luz, o sea, aparte de que es, de verdad, es lo que vos amás, pero más que un tema de llevar la luz a estos espacios, digamos, a las casas, es traer o sea, hacer esa comunidad y decir como, no, aquí estamos. Aquí se puede, aquí también se hace. Yo creo que una de las cosas que yo siempre le digo a mi equipo es, yo le estoy tratando de dar a ustedes las oportunidades que yo no encontré cuando empecé en esto. Entonces, porque cuando yo comencé era como un camino muy silencioso, no sabías qué estaba pasando, no te encontrabas una persona en esos espacios hablando de iluminación, no escuchabas a alguien que como, sí, ganó estos premios y veías el proyecto y tenías como esa accesibilidad, de entender cómo había ganado esta persona el premio. Porque si los procesos se encapsulan es muy difícil crecer. Entonces pienso que si se comparte en la comunidad, si empezamos a conversar, empezamos a pensar, uy, la luz es importante. Porque siempre está ahí, sí. ¿Verdad? Siempre está ahí. Es parte de. Es parte de y siempre está día a día ahí. Entonces es como, es súper curioso porque pasa mucho que hay gente que me manda fotos, es como, vale, me acordé de esta luz, te vi, me acordé, y me mandan la foto y me encanta. O sea, me encanta. Dios, genial. Yo, genial. Y de hecho, para un musical, para Contramarea, que fue un musical con la música de Malpaís. Okay. Fue una historia súper linda, dirigido por Kyle Bosa. Y me inspiré en los atardeceres de Guanacaste. Entonces, yo tenía rato de no ir a Guana. Y dije... Atardecer de verano. Atardeceres, exactamente, atardeceres de verano. Y le pedí a la gente que me empezara a mandar fotos de los atardeceres. Entonces empecé a recibir fotos, un montón. Y empecé a generar un mood board, y ese mood board y este collage se volvió en la creación de estos atardeceres para el musical. Entonces fue muy chiva, fue muy chiva, un musical muy lindo. Fue en el Auditorio Nacional, ahí en el Museo de los Niños. Y entonces estas experiencias colectivas creo que hacen que la luz sea lo que es. Okay. Y digamos, y ahora tal vez hablando, porque hablaste de la parte de la comunidad, ¿verdad? De cómo quieres, de cómo hacer ver que sí existe, digamos, que sí hay una comunidad al menos de la iluminación acá en lo que sería Centroamérica, LATAM, y especialmente Costa Rica, porque realmente es un nicho súper reducido. O sea, yo que trabajo en construcción sé que es un nicho súper reducido, especialmente la iluminación. ¿Cómo han sido esos retos para vos en traer la iluminación, ¿verdad? Traer algo completamente nuevo, algo que tal vez no se le daba tanta importancia, que se deja de último, que lo sé, que son de las cosas que se dejan de último. Sí. ¿Cuáles han sido esos retos? O sea, porque no es sencillo, especialmente además que estamos hablando nicho de la construcción, también mujer es complicado, ¿verdad? O sea, no... Eso es lo que todos sabemos, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo han sido esos retos? ¿A qué te has tenido que enfrentar? Y cómo los has afrontado. Creo que esta pregunta la voy a ligar un poco a cuando fui seleccionada para los Silhouette Awards. Gané una mentoría con Paul Traynor, que es un diseñador de iluminación británico. Y con Paul fue empezar a entender los contextos sobre cómo se diseña iluminación en Inglaterra y cómo se hace o se crea iluminación en Costa Rica. Son dos mundos completamente aparte, efectivamente los alcances son muy distintos, pero algo que me inspiró muchísimo en las mentorías que tuve con Paul fue darme cuenta que él, así como yo, empezamos desde la nada, empezamos desde cero. Y con este primer paso y el darme cuenta de que ese primer step que él en su momento tomó, yo también lo estaba tomando. Entonces, más allá de sentirme menos, fue como decir, ok, no. Si todos lo vemos, como me cambio la mentalidad, decir, ok, yo quiero empezar y para empezar tengo que ir paso a paso. Eso hizo que yo me llevara a esta idea de empezar a ver la iluminación como un negocio en Costa Rica. Y empezar a tratar de decir, no, ¿verdad? Ese pensamiento que muchas veces como pequeñito, como no, en Costa Rica no sucede. No, claro. No, hagamos que suceda. Exacto. ¿Verdad? Más bien viste una oportunidad. O sea, en lugar de ver algo como, ok, esto no existe en Costa Rica, no hay un nicho en el cual pueda como venderle esto, más bien es como, no, tengo todo para hacerlo. O sea, no hay absolutamente nada en Costa Rica. Exacto. Hagamos que suceda, ¿verdad? Entonces mi pensamiento es, por eso es que les digo a las chicas, quiero darles a ustedes oportunidades que yo no tuve cuando empecé, hagamos que suceda esto. Entonces, creo que ahora es justamente, sí,
es cierto, hay historias de ultratumba que he experimentado a lo largo de estos 11 años, pero es que esa no es la cosa, ¿verdad? La cosa es que es un activismo de todos los días, de que te levantas y decir, hagamos que esto suceda, ¿verdad? Busquemos la manera, ¿cómo puedo hacer seguir de necia? Y tal, cómo inspiramos a otras personas a enfrentarse con esta incertidumbre, y es dar el paso. Y yo creo que si no das el paso, no cambias el panorama, es muy difícil. Entonces creo que esa necedad que me acompaña día a día es como muy necia, ¿verdad? Porque es como, sí, que usted tal, ¿verdad? Todo lo que quiera decir, todo bien, maravilloso. Pero creo que de alguna forma u otra veo como las cosas empiezan a cambiar en Costa Rica. Así como cuando vi que empezaron a cambiar, cuando yo empecé a hacer iluminación para teatro hace 11 años, entonces me motiva muchísimo porque sé que es algo que se va construyendo, y entre más oportunidades como la que me estás dando, todo eso suma y va sumando a que la luz de alguna forma u otra sea más brillante. A que la vean. A que la aprecien. Que se aprecie. Aquí podemos hablar desde la iluminación con el respeto del entorno, de pensar cómo es la luz, cómo son los contextos nocturnos en San José, cómo podemos hacer para hacer una ciudad que tenga una identidad propia por la noche, ¿verdad? Yo creo que hay muchos temas que se pueden empezar a desarrollar, desde empezar a tener iluminación más responsable y cuidadosa con la noche. En fin, hay una infinidad de temas que empiezan a surgir, que es cuando te digo, aprender a usar la luz como herramienta te permite abrir el panorama y en decir, ok, ¿a dónde más quiero? Yo ya la apliqué, la estuve aplicando desde la educación, ahora para específicos proyectos, pero quiero también explorar la parte social y la parte medioambiental, entonces creo que son diferentes responsabilidades que hay detrás. Wow. Y, ok, eso es wow. Wow. Ahora, ¿cómo, digamos, tal vez desde el ámbito de la construcción o también desde el teatro, realmente, también no solo, o sea, podemos hablar de landscape, todo lo que es paisajismo y demás, o sea, creo que la iluminación lo podemos abarcar en muchos ámbitos, o sea, ves todavía como, a pesar de que has ido abriendo un camino, has ido ahí con, ¿verdad?, con machete, literal, abriendo camino, ves todavía mucho camino por delante, es decir, ves que todavía, digamos, para, no sé, hablemos de una persona, ¿verdad?, que tal vez está pensando como, ay, madre, qué bonito, alguna otra arquitecta, hablemos de un arquitecto, madre, me gusta mucho el ambiente de la iluminación, pero ahí no sé. Vieras que yo pienso que aquí la iluminación se ve como un gasto y no como una ganancia a largo plazo. Y yo pienso que en el momento en el que empecemos a verdaderamente a cambiar ese concepto, en donde esa inversión que usted va a hacer de primera entrada, va a ver el resultado tan grande que va a obtener y verlo como una ganancia en experiencias, en ventas, en valor, ahí va a cambiar. Y también en los contextos en los que estás, ¿verdad? Empezar a crear identidad en zonas costeras. ¿Cómo podemos hacer para diferenciar Santa Teresa de Nosara u otras comunidades, ¿verdad? Entonces, creo que muchas veces considero que la experiencia de la arquitectura termina hasta las 6 de la tarde y desde 6 en adelante aquella cosa cambió. Entonces, nuevamente, ver la luz como una ganancia te hace pensar en darle un valor completamente distinto y no como en algo, así recortemos esto, porque tal, yo entiendo, y me ha pasado. Sí, no, pasa. Y pasa muchísimo. Y pasa muchísimo, y ahora aplicamos muchas estrategias de diseño para cuidar los budgets y ver cómo, ¿verdad?, diferentes estrategias que aplicamos en la oficina. Creo que justamente ahí es un cambio de mentalidad que hay que hacer, y lo veo desde eso, no como un gasto, sino como una ganancia. Wow. Y creo que tal vez, o sea, personalmente lo he vivido, ¿verdad?, cómo la iluminación ha ido cambiando, como ya ahora sí se piensa, ok, hay que meter un diseñador de iluminación, ocupamos a alguien que nos hable de esto, porque cambia completamente, y tal vez para alguien que está haciendo una inversión, ya hablemos de una casa o en una playa, o bien un restaurante, no es exactamente lo mismo, es decir, hablemos lo que es en el día, lo que es en la noche. Claro. Si es en la noche vos decís eso, o sea, la arquitectura termina a las 6, no.
continúa. Continúa. ¿Qué pasa en la noche, verdad? ¿Cómo traes la vida al lugar en la noche y cómo cambiar el ambiente para que tal vez sea más relajado o que sea más activo o, ¿verdad? Múltiples cosas. Incluso lo que hablamos ahora, ¿verdad? De cómo en un bar, ¿verdad? Porque me encantó esa referencia y quiero volver a traer. Cómo, ¿verdad? Cómo en un bar es como haces un concierto y tienes toda la luz acá, ¿verdad? Full y estás como todo animado, cantando, bailando, pero vas a un bar, tenés la luz, pero al momento que pum, encienden todo y es como, ok, no, ya hay que irse. Ya hay que irse. Y nadie ha dicho absolutamente nada. Y ahí está, es un lenguaje. Quiero tomar una idea nada más sobre esa experiencia, pensar en la arquitectura después de las 6 de la tarde, y creo que lo tomo con el fuego. Cómo el fuego hizo, de alguna forma u otra, que nuestras vivencias cambiasen por la noche. Y creo que es un poco eso, es llevar esas analogías y no olvidar eso, no olvidar esos puntos de concentración, esos puntos de experiencia que pasan alrededor del fuego, ¿verdad? Entonces, ¿por qué perderlos ahora y hoy en día? Cuando más bien se están creando muchas obras arquitectónicas bellísimas en el país y que se vuelve muy inspirador iluminar. Entonces, siempre trato como de pensar en esa parte, no olvidar el fuego. Wow, qué bonita referencia, claro. O sea, el fuego vino a traer vida a la noche, pues a extender un poquitito más, ¿verdad? Ese momento donde tal vez se iba el sol y todo el mundo a dormir, ahora extendemos un poco más esa vida social. Exactamente. Y desde el punto de vista, ¿verdad? Hace miles de años, de cómo, ¿verdad? Ese punto, porque no todos tenían el fuego, ¿verdad? Tal vez alguien llegó y hizo fuego, como era un punto de reunión para todas las personas. Exactamente. Yo creo que es un poco eso, es darle un poco más de vida y responsabilidad por la noche. Sí, creo que muchas veces digo, bueno, con DAS para un diseño de iluminación arquitectónico nuestra parte es responsabilidad. Responsabilidad con el entorno, responsabilidad con a quién y cómo estamos iluminando los paisajes. Si nos están llamando para una experiencia teatral o una experiencia para alguna marca, lo que sea, creo que ahí sí nos permitimos todo lo que queramos. Porque es distinto de alguna forma u otra. Creo que en paisajes o en contextos naturales hay que tener cierto cuidado y responsabilidad porque el cielo cada vez más está perdiendo las estrellas por la contaminación lumínica. Y creo que Costa Rica no debería de quedarse atrás con eso. Muy buen punto, claro. Sí, porque es como todo en exceso malo y pues es la importancia, ¿verdad? Tal vez trayendo un poco lo mismo que has venido hablando en todo este momento, pero es esa otra importancia de la luz, sí, que tal vez si se deja de lado es como que nos emocionamos con la luz, pero ¿qué pasa después? Exactamente. ¿Qué nos pasa con muchas cosas? Sí, ¿qué pasa con los excesos, verdad? ¿Qué pasa con aquella luz que está puesta sin simplemente porque sí, ¿verdad? Y tal vez no estamos pensando en el daño ambiental que estamos generando. Entonces, creo que hay una parte importante sobre la responsabilidad lumínica sostenible que se debe de tener, porque nuevamente se piensa solamente en el consumo, pero no en el uso. Entonces, creo que es un balance entre ambas cosas, sí. Muy, muy importante, súper importante. Y tal vez como manera de, ¿verdad? Tal vez como cerrando un poco sí, la conversa, ¿qué recomendación le darías? Y esta es la misma pregunta que hicimos la vez pasada, pero es la que queremos saber realmente. ¿Qué Okay. recomendación le darías a ese arquitecto, esa arquitecta o quien sea, tal vez ese estudiante que apenas viene saliendo del colegio, y que dice como, a mí me gustaría esto? ¿Qué recomendación le puedes dar? O incluso una persona que tal vez ya está estudiando arquitectura y ya está trabajando y dice, a mí me gustaría hacer esto. ¿Cuál sería tu recomendación desde un punto de vista tanto como profesional? Claro. Y desde un punto de vista incluso como emprendimiento, ¿verdad? Yo pienso que así como yo empecé, dar el paso es un buen inicio. Porque creo que el mundo de la iluminación es un mundo que puede sorprenderte muchísimo. Entonces,
Así como hay muchas chicas que se me han acercado, me han dicho, vale, yo también quiero, ¿verdad? Y creo que al final de cuentas es justamente eso, dar el paso, porque este paso, así como los pasos que yo he dado, de alguna forma u otra, que siempre digo paso a paso, paso a paso, deja un camino. Y ese camino, mi propósito también es que quede para que otra persona pueda seguirlo. Entonces, simplemente es eso, es un tema de compartir estos caminos, y yo espero que las comunidades de iluminación sigan creciendo y aún así la necesidad propiamente siga creciendo. Así como vos decís, cada vez más un proyecto piensa en un diseñador de iluminación, no es algo raro, es algo, la rareza es el por qué así no sea, ¿verdad? Porque ya en otros países, Brasil, Chile, Uruguay, no se piensa un proyecto, no se piensa una especificación si no haya pasado por un diseñador de iluminación. Entonces, para esas personas que quieren hacerlo es, denle. Yo me tiré así sin saber, pero nada, cero, y así me encantó y así me enamoré, y así son estos emprendimientos. Uno nunca sabe cuándo, hacia dónde te van a llevar estos pasos que empieces a dar. Súper. Muy bien. Mándese. Mándese, nada más. Dele. Sí, yo creo que es eso, y sí. Pero bueno, muchísimas gracias, de verdad. Sí, dele con todo, y siempre estás abierta a recibir cualquier persona, cualquier que se quiera acercar a vos, preguntarte, ¿verdad? Creo que incluso para las personas que nos escuchan, ¿verdad? Que si alguien quiere acercarse a vos y ver qué. Por supuesto, yo feliz, de verdad que sí. Creo que estamos en un punto en donde esta sororidad, que no solo tiene que ser entre chicas, sino entre todos y todas, es importante. Tendernos la mano, y yo creo que es eso. Estamos pasando por tiempos de mucha incertidumbre, y pienso que es importante, pues, tener buenos lazos. Bien dicho. Sí. Pues nada, muchísimas gracias. Con todo gusto. Muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer tenerte acá. Gracias a ustedes. Y no sé si querés hacer una última invitación a la obra. No, está bien. O sea, yo creo que es una linda obra, Prohibido suicidarse en primavera. Tiene un nombre que puede como asustar un poco, pero creo que es esta obra que te hace reflexionar sobre el motivo o la importancia de vivir. Súper. Entonces, creo que está bastante linda. Muy bien. Muy bien. ¿Qué fecha? El domingo se le estrena, el domingo 18 de abril a las 5 de la tarde. Teatro de la Aduana. Genial. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y pues nada, entonces muchísimas gracias, Vale. Ha sido un placer tenerte por acá. Y gracias por escucharnos. Los esperamos en los próximos episodios de Café con Lengua, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y pues YouTube y Spotify, Café con Lengua. Nos vemos.